que se mejoren las condiciones de la vecindad o ya no hay una implicación personal y de corazón, sino es todo bastante más calculado. Más importan las elecciones, la postura y una postura bastante táctica incluso, ¿no? Es decir, todo se vuelve alrededor de otro tema. Es decir, yo creo que por eso he mencionado esa opción antes, en los orígenes, esa cuestión de ¿qué queremos? ¿Hacer política en el Parlamento? Es decir, nosotros hemos logrado tantas cosas fuera del Parlamento, en realidad. Es que ya se canaliza todo y se pierde realmente el contacto con una parte de la realidad por sí, es que no hay otra forma. Y mi compromiso desde siempre personal ha sido otro interés, ¿no? Esa es mi crítica. Yo veo por un lado que eso que comentas pasa en casi todas las vertientes de la izquierda, ¿no? Una vez que se llega a ciertos puntos de poder, cuesta trabajo tener ese contacto con los movimientos sociales. Son movimientos sociales que además van a ser críticos contigo. ¿Hay solución? Por ejemplo, la limitación de tiempo en cargo público limitaría esa profesionalización. Pero por otro lado está la financiación de los partidos, que muchas veces dependen de esas subvenciones por estar en las instituciones. Cuesta trabajo equilibrar la necesidad de estar presente en la política, y que yo creo que la política institucional, que es en un momento en el que no te hacen caso solo si montas la Tercera Guerra Mundial o si estás en las instituciones, es donde puedes transformar sociedad también. Por otro lado, me ha resultado curioso lo que has comentado de que se ha firmado una ley en la que se expulsa o se limita la entrada, cuando en primarias europeas hemos votado a Ska Keller, que es justo lo contrario, alemana, pero dice lo contrario. Entonces, hay una diferencia en lo que ciertas personas del Partido Verde alemán están reflejando fuera y lo que está pasando dentro. Yo creo que en partes los verdes todavía aprovechan de su imagen como alternativa radical en partes. Incluso pues alguna política la llevan a cabo, ¿no? Y siguen siendo muy progres, pero también es cierto que con la desaparición del Partido Liberal pues se ha abierto un espacio, y ese espacio pues es interesante y ya se mueven hacia el centro. Es decir, esas cuestiones, pues hay gente obviamente que defiende estos valores sociales, pero hay otros, y creo que con la última elección que había, pues se nota una tendencia, la tendencia de ocupar un espacio en que ya es posible, y eso lo declaran así, la alianza con todos los partidos que hay. Es decir, esa cuestión de entrar al gobierno ya se ha vuelto o se ha transformado como una meta en sí. Y claro, vale, es que yo creo que es totalmente legítimo, ¿vale?, debatirlo y tal, pero también hay que observar ese movimiento desde mucha implicación con los movimientos sociales de la izquierda hacia el centro. Que yo creo que es obvio. Sí, yo quería, siguiendo un poco con el tema de si es posible o no es posible, yo creo que
el poder en sí ni es bueno ni es malo, ni corrompe ni deja de corromper. Puede ayudar a corromper, evidentemente, muy goloso, pero puede ayudar a corromper a aquellos que evidentemente tengan que pagar un precio más alto, más bajo, por servir a su amo, ¿no? Y no servir a otras ideas. Pero sí que hay una cosa que es real. Evidentemente, las instituciones son las instituciones del capitalismo. Como tal, si queremos hacer otros tipos de política, una cosa es puntualmente o tácticamente acceder a esas instituciones para utilizarlas como motor de cambio, y muy poderoso. Pero evidentemente no nos podemos olvidar y dejar pasar 40 años siguiendo con las mismas instituciones. Habrá que transformar esas instituciones. Quiero decir, habrá que transformar los poderes fácticos del capitalismo si queremos transformar el capitalismo. Lo que es idealista es mantener sus poderes fácticos, el Parlamento incluido, y querer transformar la sociedad. A largo plazo, no digo momentos puntuales, sino a largo plazo, perder ese norte, perder esa orientación. Entonces yo te iba a preguntar, aparte de esa cuestión, quería preguntar cuál es la visión de los verdes, que se conocen más ayer del corazón de Europa, ¿no? Ya no como institución, sino como movimiento internacional. ¿Cómo viven eso los verdes? Porque los verdes es algo más que Alemania, los verdes es algo más que Europa. Los verdes es parte del mundo, como movimiento, no como institución, ni como organización. No lo sé responderte mucho. Como intentaba decir que nunca he estado tan cerca, no lo observo tan de cerca, decir mejor. Bueno, yo creo que a nivel europeo siempre los verdes han dicho siempre que son europeístas, porque hay desventajas y hay problemas en Europa en la construcción, pero también hay ventajas, cosas buenas que han movido. Han sido, creo yo, haber entendido el primer partido que se ha constituido a nivel europeo, y que no sé si en las próximas europeas una lista común o alguna cosa, no sé cómo eso. Y bueno, también sabemos que es un movimiento, el movimiento verde, el partido verdes es a nivel internacional, y sé que hay reuniones donde también verdes de Europa, de muchos países, participan a nivel nacional, entonces internacional y mundial. Entonces yo creo que sí. Tú querías saber por qué esa estrategia mundial para cambiar todo el sistema. Sí, me refiero a que ese dominio liberal de izquierdas, ¿no?, que pueda predominar en una parte de la familia verde, la más institucional, la más tal, si es el mismo, yo creo que no, pero bueno, si es el mismo, lo percibe como lo mismo, del movimiento verde mundial. O si los movimientos a nivel internacional van mucho más allá de lo que se está haciendo aquí en Europa, o buena parte de lo que la familia verde. Así, tan en fondo no son, por ejemplo, a nivel europeo, en algunos países sé que tienen más influencia de izquierda, incluso es como un conjunto, como si aquí Izquierda Unida y Verdes o ECO se juntaran, ¿no? Por ejemplo, los holandeses se llaman GroenLinks, y han surgido, como he entendido yo, de un partido más de izquierda solo y verde, y se han juntado, ¿no? Y me imagino que eso depende de cada país. Ahora en Grecia están el movimiento verde, también en la, ¿cómo se llama? Syriza. Ahí dentro. Sí, yo creo que en realidad, por ejemplo, en Alemania, pues sigue habiendo esa conciencia también dentro de los verdes, y también un interés en desarrollar, digamos, herramientas y tener influencia a nivel global, ¿no? Sea que sea, pero por ejemplo en Alemania existe todavía ese proyecto de coaliciones entre los verdes, los Die Linke, ¿no?, es decir, la izquierda, y la socialdemocracia, es decir, por ejemplo, ahora en Thüringen es el primer proyecto donde ha surgido que está gobernando Die Linke, ¿no?
y se forman pues esas coaliciones. Son proyectos y dependen mucho de muchas influencias, pero yo creo que una parte de los verdes sí sigue siendo una referencia para la izquierda, ¿no? Y eso depende entonces de muchos factores, y supongo que algo parecido pasa a nivel europeo y a nivel global incluso, ¿no? Sí. Aparte, no sé, oye, que primero, muchas gracias, muy interesante, la verdad es que muy ilustrativo. Es interesante ese debate y yo creo que esa crítica, ¿no? El tema de la política institucional versus movimientos sociales, y cómo se pervierte o incluso se puede decir, incluso se corrompe a veces principios o esa relación con los movimientos sociales. Pero aparte de ese debate, alguna vez hemos comentado otro debate que preocupa, ¿no? También, que es las corrientes que hay dentro también de los verdes, esos verdes que hacen que la ecología política sea compatible con el capitalismo y aquellos otros que no. Y que principios de la ecología política puedan vivir dentro de una lógica capitalista, crecentista, y otro discurso de esa ecología política, digamos decir, más radical, que digamos que defendería principios decrecentistas, más en la línea de lo que por la mayoría de nosotros entendemos de lo que debería ser la ecología política. En Alemania ese debate está, porque ese debate aparece porque la verdad es que algunas declaraciones no en este caso no era de Alemania, sino era una italiana, era una italiana del Partido Verde, pues la verdad es que nos choca. Que venga a decir algo así como que la ecología política es compatible con el capitalismo. Pues, no solo choca, sino que crea revuelo. Crea revuelo. Entonces hay debate en torno a ese tema. Al margen de ese tema institucional, político que has mencionado, que me parece también muy interesante, claro, la mayoría de los que estamos aquí, yo entiendo todos, sino que hemos apostado no solamente por ECO, sino por los verdes, es porque entendemos que la ecología política es una alternativa a un modelo crecentista, sí, ya no solamente capitalismo, también socialismo como un modelo crecentista, ¿no? Productivista, ¿no? Y frente a ese modelo entendemos que los verdes de la ecología política es una alternativa que construye un modelo desde otros principios, en este caso de crecentista. Entonces, no sé si ese debate se está teniendo, porque para mí es el grueso, entiendo yo que debería ser el argumento fuerte a la hora de entender qué tipo de ecología política estamos defendiendo. Si es una ecología política compatible con el capitalismo o con el socialismo, pues simplemente un barniz, o estamos hablando de un discurso duro, o sea, fuerte, que realmente está siendo una auténtica alternativa al socialismo y al capitalismo. Porque si no, entonces la verdad, si ese debate de alguna manera lo habéis percibido o lo percibes, bueno, yo lo hablo en plural porque que exista ese debate. Yo creo a nivel europeo debería estar, no sé ahora cómo son ahí las opiniones, pero debería estar dentro de lo que llaman ellos el Green New Deal, ¿no? Sí, el nuevo pacto verde. Ahí, bueno, digamos, no sé, interpretación, pero yo creo que eso posiblemente hay muchas opiniones, ¿no? Y no sé si la opinión de los verdes alemanes, que veo que también puede tener en mi caso ya muchos años atrás, que defienden lo que es el ecosocial de Marktwirtschaft, es una economía de mercado ecológico-social. Esto, porque en Alemania hay que tener también en cuenta, por todo el tema de la separación y el este y el oeste, esto, el comunismo en Alemania también es como un poco, no suena muy bien, ¿no? Da, por lo menos, era, claro, pues, claro, esto era que vivían mal en la parte del este de Alemania y esto era el comunismo. Tampoco, es que había, no sé, para mí, que
mis padres han sido siempre bastante abiertos a la alternativa y tal, y han sido luego importantes siempre los verdes, pero por ejemplo, el tema de esto que tú eras pro Estados Unidos, eso era como una cosa que era muy mal visto en ciertos sectores o en ciertas partes de la sociedad, pero tampoco esto de comunismo, pues, tampoco, ¿no? Es que así, eso por mi historia personal, no sé. Bueno. Sí, no sé pero yo creo que si la afirmación al mercado, pues ya está también implícito en esa apertura hacia el liberalismo, que lo defienden ahora mucho más abiertamente. Es decir, eso está aceptado. Yo creo que es una de las premisas que se debate un poco. Es que puede haber una parte radical y en casos concretos a lo mejor se negocia, ¿no? Hasta qué punto se entra en una cooperación con tal empresa y tal, o al nivel estatal incluso, pero realmente poner en duda los funcionamientos del mercado, yo creo que, pues, sinceramente, cada vez menos. Claro, está también al fondo ese debate sobre la sostenibilidad, ¿no? Pero todo esto ya tiene digamos, usa de herramientas, premisas que no cuestionan el capitalismo como tal. Eso va aparte. Lo que pasa es que todo esto ya es un compromiso. Claro, hay mucha crítica hacia esa idea de un crecimiento eterno y tal, ¿no? Y yo qué sé, en la cuestión del cambio climático es que se ponen límites, claro, es que es obvio, ¿no? Las relaciones estas. Pero una crítica así hacia el sistema, pues se puede debatir, ¿no? Todo lo antisistema que había en estas luchas, en realidad también, ¿no? También se puede cuestionar, creo yo, o digo, también hay que ver un poco a dónde querían llegar, o si era factible lo que se pretendía, ¿no? Pero dentro de los verdes, pues de estos orígenes ha quedado muy poco, creo. El debate de crecimiento sí también existe, sí. Y supongo también se lleva tanto en los verdes europeos como en los alemanes, supongo también, o en los movimientos, ¿no? Sí, la conciencia del problema está Pero ahí, por ejemplo, ahí puede estar como la diferencia, tal vez con Podemos, que tal vez ahí tiene más el enfoque en el tema del mercado y cambiar todo el sistema, ¿no? Tiene un partido verde. Yo que creo que hay esta diferencia entre revolución o reforma. Así, claro. Me gustaría saber a nivel local si eso se refleja también. Por ejemplo, además lo ha citado en la presentación Friburgo como un reflejo del movimiento verde transformado en política local, ¿no? Se ve también una separación de los movimientos sociales que lo hicieron crecer. Porque es que el caso de Friburgo es interesante. Es muy interesante. Es muy interesante porque yo creo que en Friburgo el alcalde ha sido sino el primer alcalde de los verdes a nivel estatal, el primero. Pues Friburgo tiene una historia relativamente radical y todo esto en realidad da explicación y es el fondo para el éxito de los verdes también. Es decir, a nivel local, los movimientos sociales que hoy en día ya no son los movimientos Ocupa, ya no es la lucha contra Biel que está cerca de Friburgo. Pero claro, incluso los movimientos sociales, también hay que decirlo así, creo yo, se han profesionalizado, se han transformado.
segundas herramientas, ya la comunicación que llevan es totalmente distinta, ¿no? Y hay enlaces, y los enlaces siguen existiendo, todo se ha profesionalizado de alguna forma. Y yo creo que en casos concretos, en proyectos, bueno, la gente se conoce incluso, ¿no? Entonces, si se trata de llevar a cabo un proyecto, de solicitar algo, pues la apertura desde el partido, desde el gobierno, incluso desde la alcaldía, hacia un proyecto local de base, pues es mayor que lo podría ser desde otro partido, obviamente. Es que creo que esa es una de las características fundamentales de por qué se desligan los movimientos de la parte del movimiento político, ¿no? De la política institucional. En cuanto te alejas, dejas de tener contacto. Entonces creo que es mucho más importante la transformación local que no llegar a ciertas instituciones en las que el propio sistema te va a poner cortapisas. Pero, por ejemplo, creo que cambia también, incluso pueden cambiar los movimientos sociales. Imagínate tú ahora, por otro día en una revista del grupo ecologista alemán que me llega pues mirando noticias de ciudades, pues veía, mira, ese tío lo conozco. Yo hace 20 años estuve con él en nuestro grupo ecologista y ahora es alcalde de un pueblo medianito. Y leo ahí, entonces claro, si uno que proviene del movimiento ecologista, que ahora es alcalde verde de una ciudad mediana, implanta proyectos, que mira, que son proyectos que cualquier ONG la presenta, mira, queremos, no sé, sea en parte social, sea junto con energías renovables, así, que hace el movimiento social si tiene un alcalde que ya hace las cosas que son tus sueños, digamos, ¿no? Entonces eso transforma también todo, ¿no? Y esas cosas, claro, ahí tal vez si queremos, si quieres transformar algo, como les quería decir, es mucho más interesante esto a nivel, conseguirlo a nivel local, ahí se ve cosas y también es más fácil de seguir manteniendo el contacto. Pero claro, estos son cosas que creo ahí, pues un partido verde también todavía crea en sus ideas, ¿no? Si los alcaldes o así, claro, ahí también le puede surgir un producto, como en todos sitios. Claro, pero es que es entender un poco a las instituciones como tu tutor, ¿no? Que te tutela, no como a la ciudadanía como motor de transformación, sino tienes tu tutor, ¿no? Entonces, eso es como una idea vieja, o de la antigua política, no de la nueva. Si tenemos la nueva como punto de ruptura. Punto de ruptura, los cargos públicos no pueden ser los que tutelan a la población. Los cargos públicos deben ser los que obedecen a la población. Sí, pero creo que si tienes un alcalde que proviene de un partido más cercano